Hola gente, bienvenidos a este segundo tutorial del tema del conocimiento humano. Recordad que el conocimiento humano lo estudia una parte de la filosofía, muy concreta, que tiene otros dos nombres. El más fácil, el primero, es teoría del conocimiento, es fácil, ¿verdad?, recordarlo. Pero los otros dos, más especializados o más cultos, son epistemología o noxeología, pero son lo mismo básicamente. Recordad otra cosa también, como este es un tema pues un poquito más denso, vamos a ir todo lo despacio que podamos, pero vosotros tenéis vuestra responsabilidad. Si los términos no los domináis bien, si los conceptos no los tenéis bien claros, es imposible que comprendáis bien y por lo tanto también es imposible que memoricéis pues, de cara a un examen, así que atentos. Que no lo comprendéis, pues se echa para atrás, se consulta, se pregunta o se hace un esquema, todas estas tareas que también habremos de explicar en este tutorial en otro momento. Bueno, vamos ahora con los fundamentos del conocimiento humano, que es la parte que nos toca hoy. Seguramente habrá otra tercera, porque si no, pues es imposible meter toda la materia de repente. Y en este tutorial, los fundamentos del conocimiento humano, vamos a ver dos cosas básicamente. Los elementos del conocimiento humano, es decir, los elementos que componen, que colaboran, que constituyen el conocimiento humano todos juntos, y luego las teorías acerca del conocimiento humano, ¿vale? Vamos a empezar con el primero, los elementos. Bueno, nosotros en un principio conocíamos como el resto de nuestros primos, los primates, es decir, como el resto de los animales en general, es decir, gracias a dos elementos, la experiencia y el instinto. El instinto lo que hace es interpretar la experiencia y lo convierte pues, en conducta, en saber qué hacer. Pero nosotros tenemos una evolución específica, una evolución propia que da lugar a nuestra especie y que se llama hominización del género Homo, ¿verdad? Pues en esa evolución aparece un elemento fundamental de nuestra evolución, tan importante como el primero que fue la bipedia, el caminar sobre dos pies, el caminar erguido, que es el lenguaje, lo que yo estoy utilizando, el lenguaje humano, el lenguaje articulado y conceptual. Este elemento facilita otros que son decisivos tanto para la vida humana como para el conocimiento, claro está, que son la memoria consciente, el poder retener los datos ahí en la memoria y poder evocarlos, y la lógica, que es la capacidad de relacionar estos datos para sacar conclusiones, como vimos en el anterior tutorial. Bien, si los juntamos todos, pues tenemos el conocimiento humano. Hay que tener en cuenta una cosa, que la lógica y la memoria, que dependen del lenguaje, están dentro de nosotros mismos. Es lo que llamamos lo mental. Mientras que la experiencia viene de fuera. También hay que tener en cuenta una cosa, siempre que hablemos de experiencia, hablamos también en términos filosóficos de lo empírico. Lo empírico es igual a lo que se puede percibir con la experiencia. Bien. Pero hay otro elemento, además de los que hemos nombrado, en nuestra cabeza, en lo mental, que también está permitido por el lenguaje, claro está, que es la imaginación. La imaginación es la capacidad de crear cosas nuevas, ¿no? Con la imaginación creamos cosas, pero cosas que están en la mente, no necesariamente fuera, ¿verdad? La creatividad es importantísima pues para multitud de facetas humanas, desde luego para la cuestión artística, pero también para la tecnología. También juega su papel en el conocimiento. De hecho, el conocimiento humano primitivo, el mito, el saber tradicional sacralizado, ¿no? Los mitos, las historias de los pueblos antiguos con las que conservaban el saber, utilizaban mucho la imaginación. ¿Y para qué la usaban? Pues la usaban para rellenar el hueco de lo que no podían saber por otros procedimientos, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo. Los antiguos egipcios tenían un mito acerca del dolor de muelas. Entonces ellos daban una explicación mitológica y luego daban unos remedios prácticos, ¿no? La explicación mitológica era que un gusano, con muy mala leche por cierto, había pedido a los dioses que le dejasen morar en algún sitio, que le dejasen alimentarse dentro de
las propias encías y de los dientes de los hombres, ¿verdad? Qué cosa tan asquerosa. Pero bueno, el caso es que se lo concedieron y así explicaban el dolor de muelas. Claro, ahí hay un elemento de experiencia, ¿no? Porque cuando tienes dolor de muelas muchas veces tienes un agujerito que lo percibes con la lengua, ¿no? Dices, aquí hay un agujerito. Bueno, pues imaginaron que ese agujerito era causado por un gusano, lo cual hasta ahí viene a ser casi científico, ¿no? Pero como no sabían cómo un gusano podía haber ido a parar ahí, metieron a los dioses de por medio, es decir, la imaginación. Resulta que el ser humano tiene un gran horror al vacío, quiere explicarlo todo, y eso se ve en los mitos. En el saber racional también se utiliza la imaginación, pero con unas restricciones muy importantes. Primero, ¿para qué se usa? Pues se usa para formular hipótesis. Es decir, yo creo que la Tierra es redonda, por ejemplo, en el siglo III antes de Cristo, ¿no? Esa es una hipótesis, ¿de acuerdo? Pero esa hipótesis debe ser luego verificada. Es decir, que la imaginación se usa también y es muy importante en el saber racional, pero con unos límites. Los límites de la experiencia, de la verificación y los límites de la lógica. Lo que no puedes es contradecirte en la siguiente explicación y decir lo contrario de la explicación primera, ¿verdad? La lógica es el gran padre patrone del saber racional, el jefe. Bien, vamos a ver ahora la segunda parte de este tutorial, que son las teorías, las famosas teorías de la filosofía acerca del conocimiento, el racionalismo, el empirismo y otras. Bueno, hemos dicho que hay dos elementos básicos en el conocimiento humano, ¿no? Uno, además de los que hemos explicado, pero de esos hay dos que son fundamentales. Uno es la experiencia y el otro es la lógica. Lo que viene de fuera, a través de los sentidos, la experiencia, lo empírico, y lo mental, lo que pone la razón, porque lo de la mente es un término muy moderno. Antes hablaban de la razón, lo racional. Bien. Lo racional es innato, entendían ellos que viene ya con la cabeza, le daban este nombre los filósofos, innato, es decir, nace con nosotros, viene con el uso de la razón. Y lo que adquirimos por experiencia, pues lo adquirimos, es decir, es adquirido, ¿vale? Según hagamos hincapié en uno u otro de los elementos, tenemos el racionalismo o tenemos el empirismo. El racionalismo, ¿en qué va a hacer hincapié? Pues en lo innato. ¿Y qué es lo innato? Pues cosas como la lógica, como los números, como las abstracciones, como la matemática, que están ahí, no las vemos por ahí andando por la calle. Y el empirismo, por el contrario, va a hacer hincapié en lo que viene a través de la experiencia, tanto interna como externa, en todo lo que adquiere el ser humano a lo largo de su experiencia, de la vida. Vamos a poner dos ejemplos para que veamos los argumentos, cómo funcionan los argumentos del racionalismo y del empirismo, incluso antes de llamarse así. Podríamos decir que hay un muy antiguo ejemplo del poder de la razón, ¿no?, para argumentar a favor del racionalismo. Vamos a poner el ejemplo de Eratóstenes. Era un filósofo, geómetra, científico del siglo III a.C. que vivía en Alejandría, una gran fuente de saber en esa época. Eratóstenes oyó decir que en el sur de Egipto, el día 21 de junio, es decir, en el solsticio, había un palo que no proyectaba sombra, un palo vertical, bueno, todos los palos verticales no proyectaban sombra, y que el sol daba en un pozo y se veía reflejar el agua del pozo. Mientras que en Alejandría, donde él estaba, no pasaba eso. De aquí que dedujo, caramba, pues que entonces allí había que dar una explicación científica. Y la explicación que imaginó es que la Tierra es redonda, lo cual en su momento pues era una cosa bastante exótica, bastante difícil de creer. Pero ahora viene el camino de la demostración. ¿Qué usó para demostrarlo? Usó la geometría y las matemáticas. Es decir, midió la distancia que había desde Alejandría hasta el sur de Egipto, que forma un arco, según su teoría, midió la sombra que proyectaban los palos verticales y halló el ángulo que debería tener si se prolongaban esas líneas hasta el centro de la Tierra. Y con una fórmula matemática logró
calcular con bastante, digamos, aproximación la circunferencia terrestre. Bien, ¿qué ha usado Eratóstenes? Instrumentos matemáticos, razonamientos lógicos, pero también ha usado datos. Ahora bien, los datos estaban ahí, todos los vieron y fue él el que dio la solución. ¿Por qué? Porque empleó procedimientos racionales puros, la lógica y las matemáticas. Bien, ahí tenéis, digamos, la fuerza del racionalismo, ¿no? Pero vamos a ver el argumento empirista con un ejemplo también. Mucho antes de Eratóstenes tenemos la famosa polémica entre Heráclito y Parménides. Parménides parte de una postura que podíamos llamar racionalista extrema, porque llega a negar el movimiento. Y llega a negar el movimiento porque la lógica, la razón pura, no permite explicarlo. La verdad es que se enredó con los términos, pero ese enredo terminológico hemos tenido luego que desatarlo, no es tan fácil. Él decía, vamos a simplificar lo más posible para no perder mucho tiempo, que solamente el ser existe y que el no ser no existe. Por lo tanto, negación de la nada es un absurdo. Por lo tanto, de ahí llega a la negación del movimiento, porque una cosa no se puede transformar en otra. Si se transforma en otra es que antes esa cosa no existía y existe. Y de repente lo que no existía aparece. Por ejemplo, quemamos un papel y se transforma en ceniza. Caramba, ¿qué parece? Ahí ha desaparecido un ser y en su lugar ha aparecido otro. Eso parece más cosa de magia, ¿verdad? No lo podíamos explicar racionalmente, luego, muy sencillo, lo negamos. La apariencia, que es lo que vemos con los sentidos, nos engaña. Y la razón nos dice que hay un solo ser, que es además perfecto, homogéneo, etcétera, etcétera. Es una teoría un poco extraña, pero que es como, digamos, un abuso de la lógica. En ese mismo siglo, ¿qué dice Heráclito? Pues Heráclito nos dice que lo que tiene que hacer la filosofía y el saber racional no es negar los hechos, sino explicarlos. Y que precisamente si hay algún hecho que es absolutamente innegable, es el hecho del movimiento. Todo se mueve, panta rey. La realidad es un fluir, no es una cosa estática. Tenemos que partir de los hechos para aplicar luego la lógica y no al revés. Esta sería la postura de los empiristas. Bien, ¿y quién tiene razón? Pues parece ser que en unos casos podrían ser unos y en otros, pero eso no nos soluciona el problema, ¿verdad? El problema es explicar cómo y el explicar el por qué. Y eso es lo que intenta Kant, a mi manera, a mi modo de ver, de una manera genial, con sus explicaciones. La filosofía de Kant se conoce como racioempirismo. ¿Por qué? Porque les da la razón a los dos, pero explica el cómo y el por qué. No basta con decir, hombre, pues tienen razón los dos. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿En qué proporción? Eso es lo que explica Kant. Y su teoría, pues, es un poquito compleja, pero muy interesante. Vamos a tratar de clarificarla lo más que podamos. En primer lugar, Kant dice, el conocimiento es una síntesis, es decir, una unión. ¿De qué? De lo que viene a través de la experiencia, es decir, lo que viene a posteriori, lo llama así, lo que viene después de la experiencia, a posteriori, y lo que pone, lo que nosotros llamamos la mente, que él la llama la razón pura, es decir, lo a priori, lo que es innato, lo que ya está ahí. Bien, estos elementos que son a priori, que son racionales puros, ¿qué hacen con los datos que vienen de la experiencia? Pues hacen tres cosas. Primero, organizan esos datos, porque la experiencia no es una especie de contenido que se mete en una caja, ¿no?, y se va almacenando ahí sin más. La experiencia está organizada. Y está organizada en el ser humano por dos elementos racionales puros, de los cuales, por cierto, carece el mundo, el resto de las especies, que son el espacio y el tiempo. Él lo llama formas a priori de la sensibilidad, esto ahora no hace falta que lo detallemos, simplemente que sepamos su función. Son elementos racionales puros que organizan la experiencia.
y la organizan espacial y temporalmente. Nosotros vemos una cosa y decimos, caramba, esto ya lo vi ayer. ¿Y lo vi en dónde? Lo vi pues en otro pueblo en donde estuve. Es decir, un dato lo sitúo espacial y temporalmente. Un animal ve una cosa y para él entra en función automáticamente algo que también es innato en él, que es el instinto. Y el animal sitúa eso instintivamente, no espacial y temporalmente, porque no tiene memoria consciente, sino que lo sitúa instintivamente. Bien, ese es el primer paso, ya tenemos los datos empíricos organizados. Vale, esos datos hay que relacionarlos para que generen conocimiento. ¿Cómo los relacionamos? Mediante la lógica y las matemáticas, ¿no? La lógica nos dice, esto es el antecedente, como vimos en el tema anterior, y esto es el consecuente. Llueve, luego el suelo se moja. Ahí está la relación causal, que es una relación de la lógica. Es un elemento que está aquí. Nosotros no vemos causas andando por la calle, pero sí sabemos relacionar cosas y hallar sus causas con la razón pura. En este caso, con el entendimiento, diría Kant. Y la tercera función que realiza los elementos racionales puros es situar todos esos datos ya organizados en un, digamos, mundo, en una realidad más amplia, en una totalidad. Por ejemplo, el mundo. El mundo es una de las grandes ideas que están en nuestra cabeza, ideas puras de la razón que dice Kant. Eso expresa pues el gran, digamos, deseo intrínseco de la filosofía y del saber humano, que es el empeño, como decía Lyotard, en percibir y en querer nombrar la distancia que hay entre nosotros y el mundo. Es decir, el empeño de la filosofía y del conocimiento humano es conocerlo todo, para podernos situar nosotros en ese todo. Por supuesto que es un empeño enorme, pero es nuestro destino, nuestro camino, y recorrer eso al que nunca quizás vayamos a llegar, a la sabiduría absoluta, pero en el camino vamos realizándonos a nosotros mismos, nos vamos haciendo. Vale. La filosofía de Kant, por último, se llama también idealismo trascendental. El término trascendental es complejo, lo explicaremos mejor cuando llegue el tema en la historia de la filosofía. Ahora solamente quedaros con esta idea. Lo trascendental, ¿qué es? Lo racional puro. Espacio y tiempo, la lógica, las ideas como mundo. ¿Y por qué lo llama trascendental? ¿Por qué lo racional puro es trascendental? Porque no quiere que lo entendamos como algo subjetivo, es decir, como algo que está en la mente y solo en la mente. Es algo que es subjetivo, es decir, está en la mente, pero también es objetivo, está fuera de la mente, está en la realidad. ¿O acaso la realidad se puede entender sin espacio y tiempo? ¿O acaso la realidad se puede entender sin que haya causas y efectos? ¿O acaso la realidad se puede entender si borramos la palabra mundo? ¿Qué existe entonces? ¿Entendéis un poquito lo que es lo trascendental? Pues apuntaros un tanto muy grande si lo habéis entendido. Y si no, pues lo seguiremos explicando porque sabéis que os podéis poner en contacto conmigo. Pues hasta la próxima.